cielo para que yo pueda escuchar su voz, el diseño del cielo para que yo pueda entender su voluntad, el diseño del cielo para que yo sea transformado, no es una buena prédica, es derramarme delante de Él. Pero Dios se presenta a sí mismo como Padre. Él puede presentarse como creador tranquilamente. Él puede presentarse como todopoderoso, como proveedor, como sanador. Pero en la figura de Cristo, Cristo es el camino, no al sanador, no al proveedor, sino al Padre, porque el título Padre engloba al proveedor, al sanador, porque Padre es la totalidad de la plenitud de Él hacia nosotros. Entonces la paternidad termina siendo el eje del por qué Él se acerca al hombre. Ahora, por otro lado, tenemos a Satanás, que él desde el principio quiso usurpar el lugar de Dios. Ese fue su pecado. Su pecado fue querer ser igual a Dios, querer ser como Dios, querer ocupar el lugar de Dios. Por lo tanto, el enemigo ofrece también una paternidad. ¿De dónde sacamos esto? De las palabras de Jesús. Ustedes son de vuestro padre el diablo. O sea, el diablo, por querer tomar el lugar de Dios, ofrece una falsa paternidad. Hoy, en este momento, como en todo momento sobre la faz de la tierra, se debate en el espíritu del hombre la paternidad. Es el verdadero padre versus el pseudo padre. El padre mentiroso, el padre de mentira. Pero que nos entrenó en esta tierra antes que nuestro verdadero padre. Entonces es como si vos hubieses conocido a un padre en la tierra que todo el tiempo creíste que era tu padre, y te criaste con él, y te formaste con él, y adquiriste sus hábitos, y adquiriste su manera de pensar, y adquiriste su manera de moverte en la tierra, hasta que de repente en algo que nosotros llamamos el nuevo nacimiento, conoces a tu verdadero padre. Pero tu alma está entrenada en el viejo padre, en el padre de mentira. Y aunque en tu espíritu ahora hay un padre verdadero, en tu alma la impregnación de tus memorias todavía siguen respondiendo a la paternidad vieja. Ahora esa lucha es una lucha espiritual en la que aún no cree en el espíritu, pero es una lucha en el alma de los que ya creemos, porque nuestro espíritu está renacido de nuevo a la verdadera paternidad, pero nuestra alma todavía lucha por definir su paternidad. Y en este momento que estamos escuchando esta canción, yo podía ver eso, como esta lucha es permanente, no descansa nunca. Esta lucha interna de ¿cuál es mi padre? ¿A dónde voy a...? ¿Por qué camino voy a ir? ¿El camino de cuál padre voy a seguir? ¿De aquel que me entrenó en el mundo? Y no estoy hablando del padre natural, estoy hablando del padre del mundo, del príncipe de este mundo. Estoy hablando del enemigo, estoy hablando del diablo. Ese diablo que nos entrenó porque él es el príncipe del sistema de este mundo, y por medio del sistema de este mundo y los genes de nuestros padres caídos y de nuestros antepasados caídos, nos ha formateado el alma. Entonces esta lucha que se da en el espíritu de la gente que aún no conoce, esa lucha de paternidades, sigue todavía en nosotros, habitando ahora en nuestra alma. Y yo podía como percibir esa lucha. Entonces, como esto no queremos que sea una charla, una instrucción, un conocimiento filosófico, sino que sea una impartición del Padre sobre nosotros, de su Espíritu sobre nosotros, vamos a seguir escuchando esta canción, pero usted ahora sea consciente de esa lucha que habita dentro de su alma, porque hay un padre mentiroso que quiere aún tener secuestrada el alma para que no seamos todo lo que tenemos que ser en él. Pero nosotros tenemos
a Cristo en nosotros. Y Él es el camino al verdadero Padre. Y en ese camino del Cristo, que es camino, en ese camino Él logró todo por nosotros, porque Él ya venció todo. Entonces, habitando en Cristo y puesta la mirada en ese camino que es Cristo, tratemos de encontrarnos con la verdadera paternidad, para habilitar a nuestra alma espiritualmente a que podamos comprender lo que vamos a hablar hoy, pero no comprenderlo racionalmente solamente, sino que se haga una verdad en mi alma, que esa paternidad se exprese realmente, que se haga carne, que se haga vida, que se haga movimiento, que se haga ser, que se haga identidad, que se haga propósito, que me lleve al lugar correcto. No conceptualmente tener la idea correcta. Satanás, el padre de mentira, también tiene las ideas correctas. Cuando él tentó a Jesús en el desierto, lo tentó con las palabras correctas. Pero las palabras correctas no salvan. El camino correcto salva. Y el camino se transita, se habita, se vive. Entonces, en este tiempo entendamos esa lucha espiritual y ocupemos nuestro lugar. Nuestro lugar es habitar en aquel que ya todo lo venció, aún al padre de mentira. Porque Él es el camino y la verdad y la vida. Y que se haga Él carne en nosotros. Después sí podemos entender los conceptos o los principios espirituales. Pero que primero ocurra en nosotros algo espiritual que haga que esa semilla que va a venir en forma de palabra encuentre una tierra lista y preparada para dar un fruto. Amén. Amén. Yo siempre digo que nosotros los que trabajamos con gente que hemos estudiado algunas de las maneras de ayudar a la gente desde los recursos psicológicos o psiquiátricos o que yo counselor o coach también, los paradigmas más serios, las enseñanzas más serias o las maneras más serias de hacer terapia siempre contemplan a la paternidad como uno de los ejes terapéuticos. Es muy difícil que una manera de hacer terapia seria no toque o no arribe o no tenga algún capítulo dedicado a la paternidad como uno de los ejes de la problemática de las personas. Y más allá de que sea lógico, porque la paternidad tiene que ver con los primeros años de vida y tiene que ver con muchos años de vida, pero digo, como que marcan mucho en ese primer tiempo de vida. Cuando uno puede entender esto que vamos a ver hoy desde lo espiritual, uno se da cuenta por qué todas las terapias serias tienen que abordar sí o sí el tema de la paternidad, porque uno se da cuenta que la paternidad es el problema de la humanidad. O sea, es el problema inherente del ser humano, paternidad versus orfandad. En eso se resume toda la problemática del ser humano. Adquiera esta problemática cualquiera de sus formas. Es decir, no estoy hablando de una esquizofrenia o no estoy hablando de un cuadro psiquiátrico, biológico severo. Estoy hablando del conflicto psíquico del ser humano, del conflicto del alma, de las necesidades de la gente que no tenemos un diagnóstico severo. Estoy hablando de nuestras ansiedades, de nuestros problemas cotidianos, de las cosas que enfrentamos. Todo se reduce a un problema de paternidad versus orfandad. Ahora, claro, todas las maneras de hacer terapia lo abordan de una u otra forma, pero en el fondo siempre son insuficientes. Porque la paternidad puede ser emparchada, la paternidad natural, o la paternidad terapéutica, si se quiere. Puede emparchar un ser humano, pero nunca termina de resolver el problema inherente de la humanidad, que es la orfandad de Dios. Entonces todos los tratamientos que no contienen, que no están hechos básicamente por alguien que es espiritual, pueden emparchar bien, pero nunca ayudar a sanar. Tampoco nosotros somos los sanadores, ¿me explico? Pero cuando uno entiende el camino que es la verdad, uno puede guiar por ese camino para que el camino lo lleve al Padre. ¿Soy claro? Entonces,
¿Por qué hago esta introducción? Porque quiero que entienda que esto que vamos a ver es el problema de la humanidad, no es ni siquiera el problema de un cristiano que está madurando. Es el problema de un cristiano que está madurando, pero es el problema de la humanidad. Lo vea, no lo vea, lo llame como quiera llamarlo. El ser humano busca redimirse. Redención y adopción son sinónimos. Lo dice Romanos esto. Nosotros en nuestro cuerpo dice, esperamos el día de la redención, la adopción de nuestros cuerpos. Redención y adopción, sinónimos. Es tal el problema que yo cuando ustedes ven a las mujeres feministas que se manifiestan con tanta ira, con tanta violencia, que no nos gusta, yo de una vez me hizo verlas desde otro lugar. Está bien, eso no justifica lo que no hacen bien. Pero Dios me dijo, cuando vos ves ese movimiento, ¿qué ves? Y veo odio, Dice, eso es redención. Por el camino incorrecto, obvio. Cuando el hombre cae, cuando la mujer cae, el recurso que Dios utiliza para continuar la historia es reordenar la cosa. En ese reordenamiento hace algo que no estaba en los planes originales. El plan original era que el hombre y la mujer iban a ser uno solo, iban a ser ayuda idónea, pero después de la caída pone al hombre sobre la mujer. Eso, quieran o no, es un acto de justicia del Padre, por lo cual nosotros lo aceptamos, pero entendemos que eso fue después de la caída, es claro. O sea que esa superioridad, entre comillas, lo voy a poner porque no es superioridad, del hombre sobre la mujer, fue resultado y consecuencia de la caída del hombre. Y eso en algún momento va a ser redimido. Va a ser redimido por Cristo. Ya fue redimido en la cruz, pero en algún momento va a ser manifestado. Entre tanto eso no ocurre, esas mujeres están tratando de redimirse, pero lo hacen por la vía equivocada, por el camino equivocado, porque lo hacen sin Dios, pero en el fondo su incomodidad tiene que ver con que están queriendo redimir algo que no fue nunca el diseño original de Dios, que es que el hombre y la mujer debieran ser uno solo, una sola carne, ayuda idónea, no uno sobre el otro. Soy claro en lo que digo, ¿no? Esas mujeres buscan redención por el camino incorrecto, nunca lo van a lograr, porque por el camino incorrecto no se logra nada. Pero en el fondo, lo que las mueve es el enojo y la ira de la injusticia de la caída, de la orfandad, de todo lo que Dios como Padre había diseñado en el huerto. En el huerto estaba todo el diseño de la paternidad. Era provisión, de todo árbol podés comer. Era amor, afecto, compañía, era la ayuda idónea, era relaciones interpersonales sanas. Era vida, el árbol de la vida. Las tres cosas que se pervierten en la caída. Las relaciones interpersonales se pervierten porque el hombre y la mujer ya se separan. El árbol de la vida les es negado, por lo cual entra la muerte y dice, del polvo eres y al polvo volverás. Y la provisión ya no era como antes. Ahora dice que la tierra nos va a dar espinos y cardos y que con el sudor de la frente y que nos va a dar dolores, ¿no? Ese es el punto del quiebre de la paternidad de Dios versus la orfandad. ¿Qué es un padre sino un padre que provee, que custodia? ¿Puede entender cómo ese diseño de paternidad que estaba en el huerto para el hombre garantizado, en el momento de la caída se quiebra, se fractura, y el hombre es echado fuera de la casa y queda en un lugar de huérfano, sin la provisión, sin la ayuda idónea, sin el árbol de la vida, sin esa relación con el Padre permanente que él bajaba y hablaba con el hombre? Desde ese momento para acá todo es orfandad. ¿Hasta cuándo? Hasta Cristo, que viene a devolver el camino al Padre. ¿Qué pasó entre tanto? El enemigo se apropia de lo que era del hombre porque se lo gana por derecho. Cuando él hace caer al hombre, por derecho le gana la administración de aquello que administraba el hombre, que era la tierra.
Como el hombre se hace esclavo él junto con todo lo que tiene. Por eso el Satanás administra el mundo. En esa administración del mundo lo que hace Satanás es procurar un reino que ofrece una paternidad. En donde el hombre habitó y habita. ¿Usted puede entender conceptualmente, por lo menos de lo que estoy hablando, cuál es el problema del ser humano? El problema general del ser humano. Ahora, esto que yo le estoy haciendo en una historia larga, ¿no? La historia desde la creación del mundo hasta hoy, esa historia más reducida habita en nosotros hoy. Es decir, por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos, quedamos huérfanos, habitamos en la orfandad, hasta que en algún momento de nuestra vida somos convocados por el Padre, despertados en el Espíritu, renacidos en el Espíritu y conocemos a nuestro Padre. Pero para ese entonces tenemos todo un entrenamiento con nuestro padre falso, nuestro no padre, ¿no? Con un padre falso. Y cuando vos hoy ves la problemática de la gente, sea cristiana o no sea cristiana, tiene que ver con que la falsa paternidad no llena nunca. Entonces vos en el mundo sin Dios, por más de que busques provisión, nunca es suficiente. Nunca te saciás, nunca te llenás. Porque como no es la verdadera paternidad, siempre tu alma queda huérfana. Si tenés uno, querés dos. Si querés dos, querés cuatro. Si tenés cuatro, querés 8. No importa cuántas relaciones interpersonales tengas. Si tenés una mujer, 2. Si tenés 2, 4. El otro día hablábamos con alguien, ¿no? Como está de moda esto de la infidelidad. Porque nunca te saciás. Porque ya no basta que una subidoña, 2, 10, 15, 20, nunca. Ni la provisión. No, tampoco somos saciados en el concepto de salud-enfermedad. Siempre nos sentimos enfermos, siempre nos percibimos enfermos, siempre estamos mal. Pagamos algunos grandes montos de dinero por una obra social. No nos satisface, siempre vivimos con miedo. Entonces, el miedo en esas 3 áreas de nuestra vida le permiten al infierno seguir teniéndonos de esclavos. ¿Se acuerdan la palabra de Hebreos? La voy a leer. Hebreos 2. Dice, así como, estoy en 2.14 de Hebreos, así como los hijos eran de carne y hueso, ¿sí? También él era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo, y de esta manera librara a todos los que, por temor a la muerte, toda su vida habían estado sometidos a esclavitud. ¿Cuál es la herramienta o el elemento de nosotros que le da autoridad a él para tenernos esclavos? El temor. El temor es lo que a él le permite. Ahora, ¿ese temor de dónde viene? De la orfandad. Soy un huérfano que temo a no estar con provisión, a que me falten relaciones interpersonales sanas, que me amen, que me quieran, que me ayuden. O sea, siempre se dan cuenta que un ser humano en general habla como un huérfano, como quien no tiene padre. Claro, ese no debiera ser la manera de hablar de un hijo de Dios. Pero si somos honestos con nosotros mismos, cuando nos acercamos al Padre a veces nos acercamos con una lista de necesidades de huérfanos. No es casualidad que cuando Jesús habla de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas serán añadidas porque Él sabe de qué tener necesidad. No es casualidad que Él dé esa enseñanza cuando está hablando de la confianza en un Padre y que eso no debiera preocuparnos.
Es más, él aclara, de estas cosas se preocupan la gente del mundo. Claro, porque son huérfanos. Está bien que la gente del mundo se preocupe por eso, porque son huérfanos, pero no debiera ser la preocupación de aquellos que tienen un padre. Aquel que tiene un padre no debiera presentarse delante del padre con una lista de necesidades para que él se las añada, porque el padre ya sabe que tiene necesidad. Entonces, si yo me presento como un hijo consciente de ser hijo, debiera presentarme delante de él con la confianza, la seguridad, la certeza y la fe de que él me ama y él me va a proveer. Entonces yo debiera acercarme a él con otra motivación, dice Jesús, preguntándole, Padre, ¿qué dice tu reino y tu justicia hoy? ¿Cuál es la tarea que hoy tengo que hacer? ¿Para qué me acerco con la lista de añadiduras? ¿Saben por qué? Porque en el fondo no tengo fe en que Él es mi Padre que provee. Entonces me acerco a Él con miedo, con temor, con una lista de pedidos fundados en el temor y en la falta de fe de no entender su paternidad. Entonces yo me pregunto, ahora que lo estoy diciendo, ¿a quién irá dirigida esa oración? Porque si acabamos de ver que el temor es lo que le habilita al enemigo a tenernos esclavos, y yo presento una oración temerosa delante del Padre, mi pregunta es, ¿a quién irá dirigida esa oración? En esa falta de entendimiento de su paternidad sobre nosotros. Y ustedes saben que yo siempre que hablo, porque ya me conocen, no hablo como teniendo superioridad o como teniendo esto resuelto. Sabe Dios, y ustedes que me conocen, que batallo con ustedes en cada momento, con esa falta de fe. Y a veces también tengo miedo, y el miedo me saca el sueño. Entonces es un buen tiempo para hacerse cargo, ¿no? Y decir, tengo falta de fe, todavía no se expresó en mi alma toda la paternidad que ya sí se expresó en mi espíritu. Porque soy un hijo, pero soy un hijo con mente de esclavo. Soy un hijo con mentalidad de huérfano. Y todavía vivo un cristianismo que parece más un no cristiano que un cristiano. Parece más un no hijo que un hijo. Porque todavía no se hizo real en mí esa paternidad. En Él es restituido todo. Pero a veces la fe no nos alcanza para que eso sea una verdad en nosotros. Y lo tenemos como un lindo concepto. Quiero que hablemos de algo que a lo mejor a muchos de ustedes les cambia la visión de la salvación, de la conversión, de ser hijos. Yo voy a tratar de ordenar estos pasajes como para que ustedes puedan entender lo que yo quiero transmitirles hoy. Ustedes tómenlo, luego lo revisan y luego toman una decisión. Yo lo voy a decir, se los voy a mostrar o se los voy a explicar con pasajes de la palabra. Y van a ver que en el medio de que vamos a ir desarrollando esto, va a haber muchos conceptos que hemos aprendido evangélicamente que no sé si son tan correctos. Como hoy le empecé diciendo, todos los movimientos psicológicos apuntan a llevarnos al principio del problema, ¿no? Dice, si yo te llevo al principio, puedo encontrar el problema. Entonces el principio, ¿cuál es? Bueno, para los psicólogos, desde la gestación, algunos vuelven a los primeros años de vida, pero otros tienen algunas técnicas para ver si pueden también adentrarse en el momento gestacional, y hoy hay muchos que ya trabajan eso, ¿no? Y el sufrimiento fetal y un montón de cosas. Ahora, eso es un punto que yo quiero que determinemos hoy, el origen. Porque el punto acá es, ¿cuál es mi origen? ¿Dónde está mi origen? ¿Por qué? Porque mi origen va a tener que ver con mi paternidad. Y mi paternidad va a tener que ver con mi identidad. Y mi identidad va a tener que ver con mi propósito. ¿Voy de vuelta? ¿Dónde está mi origen? Porque mi origen tiene que ver con mi paternidad tiene que ver con mi identidad y mi identidad tiene que ver con mi propósito. ¿Soy claro? ¿Cuál es el origen? Efesios 1:3. Si tienen Biblia o búsquelo, quiero que usted lo lea. No quiero ir rápido.
porque aunque no termine, de última lo seguimos en otro momento, pero quiero que vayamos despacio, que vayamos entendiendo. Le vuelvo a repetir, sé que en algunos va a generar preguntas. El tema de la predestinación, de la humanidad, de quién... Tranquilo, no haga esas preguntas hoy. Anótelas si quiere. Solo entienda esto que vamos a ver. Después todas esas preguntas en algún momento las vamos a responder. Pero trate de entender la totalidad de lo que le voy a expresar. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿En quién nos escogió? En Cristo. ¿En quién es Él? Cristo, ¿verdad? Entonces le podemos poner, según nos escogió en Cristo, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Usted tiene la misma Biblia? ¿Lee eso ahí? ¿Sí? Bien. Para que fuésemos santos y sin mancha, delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos. La palabra adoptado no es correcta. La palabra adoptado no existe, así como existe la palabra paternidad, no existe la palabra hijeidad, sería, ¿no? Esa es la palabra que debiera ir ahí. Hijeidad, como paternidad para ser hijos. Porque no somos adoptados. Adoptado es alguien que no es hijo, pero que se hace hijo legal sin haber sido hijo. Pero esa no es la realidad nuestra, porque nosotros somos hijos porque Él nos hizo. Y eso lo vamos a ver ahora, para confirmar esta idea en otro pasaje. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Está claro, verdad? O sea, ¿cuál es tu origen? Sí, perfecto. ¿En tiempo? ¿Cuándo? En tiempo. ¿Cuál es el momento del origen? Usted estaba en otra dimensión, eternidad. Él lo vio, me vio, nos escogió y nos predestinó para hacer algo. En principio ser hijo, pero ya lo éramos. Pero hay otra cosa anexa, que después más abajo en Efesios lo dice, lo vamos a ver, todo esto lo vamos a ver. Solo quiero que vaya entrando en terreno. Ahora dice algo muy interesante que después lo dice, creo que en el versículo 11, a esa pregunta que uno se hace, pero ¿y por qué nos predestinó a unos sí y a otros no? Porque esa palabra predestinación nos abre esa pregunta. Y ahí dice, según el puro afecto de su voluntad. Lo responde, no es que no lo responda. El punto es que no nos gusta la respuesta. Pero Él lo dice. Dice claramente, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según, ahí dice cuál es el parámetro de elección. ¿Cuál es el parámetro de elección de Dios? Según el puro afecto de su voluntad. ¿Alguien tiene ahí, porque yo acá no lo tengo, el 11? Que creo que en el 11 está la misma expresión. Si lo tiene, ¿puede leerlo? ¿Se entiende? Lo vuelve para que quede claro, lo vuelve a repetir. Dice, nosotros nos predestinó según el designio de su voluntad. O sea, cuando alguien te pregunta por qué algunos están predestinados y otros no, no lo sé, porque Él quiso, pero no lo puedo explicar porque es según el puro afecto de su voluntad o según el designio de su voluntad. Y tenemos más de un pasaje que nos dice, ¿quién entenderá la mente del Señor? Yo no la puedo entender. Ahora, claro, esa respuesta no convence. Esa respuesta a veces no agrada. Esa respuesta ni siquiera nos convence a los que nos consideramos hijos. Porque decimos, ¿y qué pasa con mi tío, con mi abuelo, con mi primo, con mi hermano, con mi... Yo quiero que sea... Está bien, usted puede querer todo lo que sea, pero yo no quiero discutir eso hoy. Solo sé que cuando hablo de esto, es una de las preguntas que surge, pero yo quiero que le responda la palabra. Usted pregúntele al Padre, y a lo mejor el Padre le revela cuál es el puro afecto de su voluntad.
Pero él claramente 2 veces acá dice que fuimos predestinados porque a él se le ocurrió, porque él quiso, porque su voluntad sí lo predispuso. Y habla de escoger y habla de predestinar. Aunque no nos guste. Usted entienda que yo fui formado en la misma iglesia evangélica que usted, no en otra. ¿Se entiende? A mí me enseñaron lo mismo que usted. Y estaba dividida, pentecostales se pierde, bautista y hermano libre, no sé quién, no se pierde la salvación, y esa era la división, y la salvación se ganaba o no se ganaba, se perdía o no se perdía, era la discusión. Pero acá el punto dice, el punto de debate que nosotros teníamos es un punto de debate inexistente, porque se termina todo debate cuando entendemos que hay una predestinación desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿de qué debate me estás hablando? ¿Qué queríamos debatir? ¿Soy claro? Vamos a reforzar esta idea. Vamos a Juan 1:12. Esto acá responde otra pregunta, ¿no? Que es, ¿desde cuándo sos salvo? ¿O desde cuándo sos hijo? Entonces nosotros solemos mencionar la fecha de conversión, ¿verdad? La fecha en la que levantamos la mano, o en la fecha en la que nos predicaron y nosotros aceptamos que había un Dios y aceptamos a Cristo como Salvador. Entonces decimos, a partir de ese momento yo soy hijo. ¿Esa respuesta ahora será correcta? Si usted fue escogido en Cristo antes de la fundación del mundo, y ahora vamos a reforzar con este pasaje, digo, ¿yo soy hijo desde que acepté a Cristo como Salvador a los 15 años? Mire lo que dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este pasaje muestra quién es mi padre, el que me engendró. Yo siempre digo, mi hija es mi hija porque yo la engendré, punto. Es genética la cosa, ¿no? ¿Qué hace que yo sea hijo de mi papá? Que me engendró él. O sea, que si vos me haces una muestra de ADN, coincide con el ADN de mi papá porque fue su espermatozoide y el óvulo de mi mamá los que se unieron y genéticamente me formaron. Ahora, podríamos hablar de adopción, pero la adopción no hace que yo sea hijo de ese padre. Sí en sentimiento, sí en cuidado, en todo lo que usted quiera, pero acá estamos hablando de hijo y no de bastardo. Eso lo dice en Romanos, no estamos hablando del hijo bastardo. Estamos hablando del hijo engendrado. Entonces no todos tienen la potestad de ser hijos de Dios, sino aquellos que fueron engendrados no de voluntad de sangre y no de voluntad de varón, sino engendrados por voluntad de Dios. Ahora va tomando color. Porque yo ahora entiendo que si mi principio no está en el engendramiento, ¿está bien dicho? En el engendramiento de mi papá y de mi mamá en la tierra, sino cuando me engendra el Padre en lo eterno, ahora puedo unir eso con Efesios y decir, claro, Él me engendró, ahí me escogió, me predestinó para que yo viniera a esta tierra con una identidad que es la de ser hijo y con un propósito, porque ese es el destino de por qué estamos acá. Vuelvo a repetir, un propósito. ¿Por qué vino Cristo a la tierra? Un propósito. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Él era hijo, yo soy hijo. ¿Cuál es tu propósito de ser hijo? Mi comida y mi bebida, tu comida y tu bebida debe ser hacer la voluntad del que te envió, porque el que te envió con una voluntad. No solo de ser rescatado, porque siempre fuiste de Él. Estábamos en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Vieron que te mueve un poquito o no? Ya decís, pero si yo cuando levanté la mano, está bien. Todo tiene una explicación, pero lo habíamos entendido mal, a mi criterio. Acá yo siempre digo algo que no, esto ya requiere de otro tipo de estudio, de profundizar, pero digo, acá dice que no fueron engendrados por voluntad de carne ni de sangre. A lo mejor otros sí, pero lo dejo ahí porque no lo sé. No voy a hacer teología de lo que no sé, pero sí digo lo que leo. Vuelvo a repetir, eso tiene todo otra connotación o explicación teológica más profunda. Algunos tienen posturas bien claras, pero nos llevaría toda una charla a hablar solo de ese punto. ¿Cuál es ese propósito? Ese propósito está expresado en Efesios 2:10.
Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Dónde dijo en Efesios que nos había escogido? En Él. ¿En dónde fuimos creados? En Cristo. O sea, ¿yo fui creado en el vientre de mi mamá? No. Fuimos creados en Cristo, engendrados en Él. Y dice que fuimos engendrados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahí está el destino. ¿Para qué? Para buenas obras. El destino siempre es un propósito. Entonces, ¿cuál es el norte de tu existencia hoy? Las obras que Dios preparó para que vos caminaras en ellas de antemano preparadas, dice. Creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿De antemano cuándo? Cuando nos escogió en Él. No va improvisando con mi vida. Él no improvisa. Él lo dice, mirá, se convirtió Judith. ¡Ay, qué sorpresón! Bueno, vamos a crear una obra para Judith, ahora que se convirtió en el año 1990. Bueno, vamos a crear... No. Judith estaba engendrada en la eternidad, había sido escogida en Cristo antes de la fundación del mundo, y hay obras preparadas de antemano para que ella camine hoy en esas obras. No hay casualidad, no hay un destino improvisado en función de lo que va ocurriendo, porque así lo dice su palabra. Dice que Él nos hizo en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿tenemos un destino? Sí, las buenas obras. ¿Qué tengo que hacer yo? Andar en ellas. Ese es mi norte. Punto. Se terminó. No hay más. Esa fue la vida de Cristo. No hay más. Cristo vino a hacer algo, vino, lo hizo, dijo, Padre, te glorifiqué en la tierra, acabando la obra que me diste que hiciese, ahora glorificame vos con la gloria que tuve antes que el mundo fuese. Se terminó mi estadía acá. Que siga el que sigue. Les conviene que yo me vaya, viene el Espíritu Santo, Pedro, te dejo la llave del reino, viene la iglesia, administrenla con sabiduría, todo lo que tengo se los voy a dar a través del Espíritu, sigan la obra. Hay obras preparadas para ustedes, háganla. ¿Qué pasa para nosotros hoy? Lo mismo, heredamos a partir de que Jesús inaugura la iglesia, manifestarlo a Él, expresarlo a Él, con obras preparadas para nosotros de antemano para que nosotros caminemos en ella. Entonces, no tenemos que andar más en ninguna soncera, no tenemos que preocuparnos por otra cosa, no tenemos que preocuparnos por lo que le falta, por lo que tenemos, por lo que no tenemos, por la enfermedad, por la salud, porque tenemos que preocuparnos en las obras para que Él se ocupe de que yo tenga la salud necesaria para hacer lo que tengo que hacer, que yo tenga la prosperidad económica necesaria para hacer lo que tengo que hacer. No me va a dar ni más ni menos. Él no está interesado en que sea rico, Él está interesado en que sea próspero, definiendo como prosperidad tener todo lo necesario para acabar la obra que tengo que hacer. Tengo un padre, tengo una identidad, tengo un propósito. Padre e identidad me lo da Él, propósito también me lo da Él, pero lo cumplo yo. Las dos primeras partes son gracia, la tercera es justicia. ¿Qué es justicia? Que yo camine las obras. Yo sería injusto si no camino las obras. Y eso lo tengo que hacer yo, ya no es gracia. Él ya me hizo hijo por gracia, Él me salvó por gracia, ahora me juzga como se juzga los talentos. En la parábola de los talentos no hay gracia. Empieza con gracia, pero termina juzgando con justicia. ¿Por qué empieza con gracia? Porque dice, le dio a cada uno conforme a lo que cada uno podía administrar. Eso es gracia. No le dio al que podía administrar 1 10 para reventarlo, ¿me explico? Fue misericordioso. Yo te voy a dar aquello que creo que puedes administrar. Pero cuando venga voy a ver la justicia. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Sí se entiende? ¿Venimos bien hasta acá? Ahora vamos en este pasaje a reunir un poco toda la información que hemos recopilado. ¿Esto da calor o me parece a mí? ¿O un airecito muy tibio? Romanos, el famoso, querido, Romanos 8, 28, 29 y 30. Búsquenlo tranquilo. Venimos bien hasta acá, ¿verdad? ¿Se entiende? ¿Sí? Están como serios. Yo los conozco, muchos de ustedes no son tan serios. Dice Romanos 8, 28, y sabemos
que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, escuchen, ¿sí? ¿Por qué lo cortamos ahí? Porque si le sacás esto es, le estás sacando una parte importante. Yo te voy a ayudar, pero... No, el pero no. Cortámelo ahí, yo te voy a ayudar. Ah, Pablo me va a ayudar. Se entiende que el corte ahí no está bien hecho. A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Eso es lo que nos gusta decir de este pasaje. Y lo cortamos ahí, porque lo otro, ¿para qué? Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ah, o sea que lo que está diciendo esta palabra es que si yo amo a Dios, todas las cosas que me ocurran van a ayudar a bien conforme a mi propósito, por el cual fui llamado. Eso incluyó la muerte en la cruz para Jesús, por ejemplo. ¿Se puede entender lo que le estoy diciendo? Si no, se lo repito hasta que usted lo entienda. Cuando vos decís todas las cosas me ayudan a bien, no está diciéndote, cortándote ese pasaje ahí para que vos supongas que es tu bien. Y yo supongo que mi bien es ganar 80.000 pesos mensuales, supongo que mi bien es tener una casa nueva, un auto 0 kilómetros, supongo que mi bien es habitar sin enfermedades, supongo que mi bien es que a mi hijo no le pase nunca nada, que todos seamos felices. No, pará. ¿Qué tiene que ver eso a lo mejor con el propósito por el cual fuiste llamado? Apliquémoslo a los discípulos y después a nosotros. Este pasaje, ¿se habrá cumplido en Cristo? Claro, ¿no? ¿Cristo amaba al Padre? Sí. ¿Todas las cosas le ayudaron a bien conforme al propósito? Sí. ¿Por qué? Porque cumplió el propósito, dice, terminé. Ahora revisemos su historia. No tenía casa, no se casó, no tuvo hijos, no le sobraba la guita, no sé si le sobraba, le alcanzó para hacer lo que tenía que hacer. Lo escupieron, lo crucificaron, murió joven, a los 33 años. Yo tenía otra idea de bien, ¿no? Sí, está bien, pero que acá no dice cuál es tu idea de bien. Dice que el bien es que vos cumplas tu propósito. ¿Vamos con la vida de quién? ¿De Pedro? Dejó todo, siguió a un hombre 3 años, se le vino todo a pique porque lo mataron, se contrarió, le dejaron la tarea de guiar la iglesia, guió a la iglesia, murió crucificado boca abajo, lo persiguieron. ¿Todas las cosas le ayudaron a bien? ¿Se cumplió? Claro que se cumplió en Pedro. ¿Pero bien qué? Conforme al propósito por el cual Pedro era llamado. ¿Vamos con la vida de Pablo? Apedreado, encarcelado, perseguido de la dominación, de la no dominación, en naufragio, en hambre, en frío, en desnudez. ¿Todas las cosas le ayudaron a bien? Sí. Pero no el concepto de Tinelli del 2018 de bien, sino conforme al propósito por el cual Pablo fue llamado, porque él proseguía la meta. ¿Qué era la meta de Pablo? La meta de Pablo era llegar al supremo llamamiento de por qué él había sido convocado por el Padre. Yo quiero hacer aquello por lo cual él me tomó a mí. Descubrir ese misterio, descubrir el misterio de yo saber o yo transitar aquello por lo que él me escogió, es nuestro fin. Yo sigo por una sola cosa, decía Pablo, por ver si puedo agarrarme de eso. Él me llamó por algo y yo quiero cumplir eso. Ese es mi destino. No importa qué me pase en el medio, todo ayuda bien. Pablo es el que escribió este pasaje. Cambia un poco la historia, ¿no? Ya no es que, Señor, ayúdame bien, que todas las cosas me salgan bonitas. Pedís y no recibís, ¿por qué pedís mal? Para gastar en tus deleites. Pero no tiene nada que ver con la propuesta de Dios. Una vez me acuerdo, qué triste me puso esta palabra, pero vos sabés que en el fondo le tuve que dar la razón. Yo tenía un profesor en psiquiatría ateo. Casi todos los psiquiatras son ateos. Y él me dijo, Aristimuño, ¿usted cree en un Dios? Que ustedes dicen que los creó a ustedes a su imagen y semejanza. ¿Sí? ¿Sabe qué creo yo? ¿Qué? Que cada uno de ustedes
se forma un Dios a su imagen y semejanza. Si no, usted cómo me explica el Dios de los pentecostales, el Dios de los tal, el Dios de los tal. No le puede decir nada. ¿Qué le iba a decir? Si es verdad. En el fondo, la mayoría de nosotros busca un Dios que sea el reflejo de mí. Es decir, un Dios que satisfaga mis deseos, que me supla lo que yo creo que son mis necesidades. Entonces, en el fondo, lo que estoy queriendo es un Dios a mi imagen y semejanza. No yo morir para que sea formada su imagen y semejanza en mí, por Cristo. Como dice, mirando a cara descubierta, somos transformados en su imagen, no que Él se transforme a mi deseo. ¿Se entiende? Fue triste lo que dijo, pero medio real, ¿no? Y no le pude decir nada. Entonces dice acá que, en Romanos 8:28, que a los que conforme a su propósito, al propósito de Él, fuimos llamados un día. ¿Cómo sigue? Porque los que antes conoció, ahora tiene sentido, ¿no? Los que antes conoció, ¿cuándo nos conoció? Antes de la fundación del mundo. También los predestinó. ¿Vieron que no se contradice en nada? Lo que leímos hasta acá con esto no se contradice. Ahora, es más, lo podemos entender mejor. Dice que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y escuchen, a los que antes predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también justificó, y los que justificó, a estos también glorificó. Ni más ni menos que el destino de Cristo. Cristo es el Hijo y nosotros somos hijos que vamos siguiendo los pasos del primogénito. Así como Cristo cuando terminó su obra dijo, ahora glorifícame al lado tuyo, nosotros también seremos glorificados juntamente con Él. Entonces, ¿cómo funciona esto? El día que nosotros creímos que fuimos salvos, el día que nosotros creímos que nos hicimos hijos de Dios, en realidad es el día en que nos enteramos. Eso es lo que acá dice es, fueron llamados. Entonces seguimos con la historia de Judith. Fue engendrada, fue escogida en Cristo antes de la fundación del mundo, fue enviada a esta tierra, en esta tierra la revistió un cuerpo de carne y hueso de sus padres, creció, habitó huérfana un tiempo, aprendió todo lo malo que tenía que aprender. El enemigo se encargó de traumatizarla todo lo necesario para que ella no haga lo que tiene que hacer. Hasta que un día, en algún momento, la que ya fue predestinada, dice, porque los que antes conoció, ya la conoció, también los predestinó, ya había sido predestinada, pero dice, y a los que predestinó estos llamó. Entonces un día la llama. Cuando la llama, ella se entera. Pero no es que a partir de ese momento ella es hija de Dios. Vuelvo a repetirles, es como si yo ahora les trajera a ustedes y les digo, miren, este señor que está acá es tu verdadero padre. Claro, para vos es una novedad absoluta. Pero ese hombre es padre tuyo desde que te engendró, no desde ahora que lo conociste vos. Entonces nosotros hemos creído que cuando aceptábamos a Cristo, cuando éramos llamados por Él, ese era nuestro momento cero. No es ningún momento cero, ese es nuestro momento en los planes de Dios, nuestro momento engendrado, predestinado, ¿me explico? Nuestro momento 3, 4, qué sé yo. Es llamado. De ahí en adelante, ese nuevo nacimiento se activa en nuestro espíritu, que yo entiendo que tenemos un espíritu natural, pero la palabra dice que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que hemos recibido el espíritu de Dios, dice. O sea que el espíritu que habita dentro nuestro, creo yo, aún antes de nosotros ser llamados, ya habita en nosotros el espíritu. Pero somos renacidos en Él. Por eso cuando le dice a Nicodemo, dice, tienes que nacer del agua y del espíritu. Y ahí se produce nuestro nacimiento. Ahora, ¿cómo quedamos hasta acá? Somos llamados, en el momento que somos llamados se despierta, se activa nuestro espíritu. Dice que el Espíritu Santo de Dios viene a nosotros y nos hace
entender que somos hijos, por eso clamamos a Abba Padre, eso está en Romanos, se los leo, para que ustedes lo escuchen bien como está escrito, pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, y el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Estamos hablando a nivel espiritual, nuestro espíritu clama a Abba Padre. Pero claro, como fuimos llamados a una edad, o aunque nacimos en hogares cristianos, nosotros tomamos una decisión a una edad de nuestra vida. Todo ese otro tiempo fuimos instruidos por una falsa paternidad. Entonces, a partir de que yo soy llamado, se activa para nosotros un nuevo tiempo en el cual nosotros debemos ser entrenados en el alma para poder hacer coincidir nuestra alma con nuestra verdadera paternidad. Pablo, ¿hay algún otro ejemplo de esto en la Biblia? Está lleno de ejemplos. ¿Qué pasó los 40 años del desierto? Fue el tiempo necesario para que la mentalidad de esclavo se transformara en una generación de mentalidad de conquistadores para poder acceder al lugar que sigue. Es un tiempo de madurez, en donde, en el alma, no en el espíritu. Nuestro espíritu clama, Abba Padre, nuestro espíritu está full, está 100%. Nuestro espíritu entiende el espíritu de Dios, nuestro espíritu está Abba Padre permanentemente. ¿Cuál es la parte nuestra que todavía habita en la orfandad, en el miedo? El alma. Hay que entrenarla. La redención completa nuestra es una redención en procesos, en etapas. Pablo, ¿hay alguna palabra de la Biblia? Sí, hay. Ahora le voy a leer la de Romanos. Pero, por ejemplo, cuando Pablo dice, despojaos del viejo hombre y revestido de nuevo. ¿Pero cómo? ¿No soy nacido de nuevo? Sí, le estaba hablando a nacidos de nuevo. Su espíritu estaba nacido de nuevo, pero aún debían, en un proceso, despojarse de las vestiduras viejas. ¿Qué son las vestiduras? Lo que está por arriba, lo superficial, el alma. Un alma entrenada en ropaje viejo. Y era un proceso de ida y vuelta. Por eso Pablo todo el tiempo dice, hey, empezaron por el espíritu, ahora van a terminar por la carne. No sean insensatos. ¿A qué parte le está hablando? ¿A qué parte del ser le está hablando? Al alma. Pero dice, si cuando ustedes estaban conectados con el espíritu, ustedes habían entendido. ¿Por qué se desconectan y conectan el alma de vuelta con la carne y se reconectan de nuevo con la vieja paternidad, con la orfandad, con la mentira? Por favor, conéctense de vuelta con el espíritu, porque lo que hay que hacer coincidir ahora que son una nueva criatura es tu espíritu renacido en Dios con un alma que fue mal entrenada. Esa es la paternidad verdadera. ¿Por qué es la única posible? Porque para que sea un nuevo nacimiento tiene que haber una semilla nueva, tiene que haber una simiente nueva, tiene que haber un ADN nuevo, y esa simiente nueva, esa semilla nueva no se hace con un entrenamiento psicológico, sino que se hace con Cristo, que es la simiente verdadera, habitándonos, y después sí puedo entrenar el alma. Pero yo no lo puedo hacer sin Cristo esto. No puedo hacerlo psicológicamente, no puedo agarrar un ser humano sin simiente de Cristo y hacerlo coincidir. ¿Con qué espíritu lo voy a hacer coincidir? Con el espíritu del hombre. Porque el espíritu del hombre no entiende nada de las cosas de Dios. Entonces es absolutamente necesario primero pasar por la gracia, pasar por Cristo, aceptar a Cristo como Señor y Salvador, recibir ese nuevo nacimiento en el Espíritu para que ahora sí yo pueda reentrenarme. Porque sin genética nueva, sin ADN nuevo, yo voy a reproducir siempre lo mismo. Porque la mala semilla, el mal árbol, siempre da mal fruto y el buen árbol da buen fruto. Es necesario. ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque lo que yo estoy diciéndole hoy, no estoy hablándole de psicología. Estoy hablando de verdades espirituales. En donde es absolutamente necesario. Yo cuando tengo una persona que no cree en Dios en el consultorio, tengo un límite, no puedo llegar hasta un límite. Yo siempre llego a esto. Y esto define cómo sigue y cómo no sigue. Se lo aclaro. ¿Vos querés sanar o emparchar? Si querés sanar, esto. Si querés emparchar, te ayudo, pero es parche. Hoy va a andar bien un tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a levantar esos recursos que te hacen vivir como con una pseudo paternidad mientras sigues siendo un huérfano. Es como una familia sustituta, pero que no es tu verdadera familia. ¿Sí se entiende?
Les quería mostrar otro pasaje. Pero ahora no me acuerdo cuál era. Déjeme pensar. Bueno, no me acuerdo. No importa. ¿Se entendió hasta acá? Vamos a un cuadrito. ¿Tienen alguna duda de esto? ¿Les queda alguna duda de esto que hablamos? Yo sé que para muchos esto fue la primera vez que lo escucharon, genera a veces mucha diferencia con cosas que entendíamos de otra manera, pero digo, a lo mejor tienen alguna duda que la pueden preguntar ahora, si la sé o la sabe alguien la podemos responder, pero me gustaría que no se vayan con dudas. ¿Sí se entendió? Una cosa que les quiero aclarar. Así como a partir de este entendimiento de hoy, yo tengo que tener claro que mi destino es ese propósito, quiero que ustedes entiendan que Satanás también tiene un solo propósito con nosotros. Y es que no lleguemos a ese destino, nada más. No tiene otro propósito, ¿eh? No es que él es malo y quiere que todo te salga mal, que... No tiene que ver con eso. No. Sí, él es malo. ¿Sabe por qué es malo él? Porque Dios es bueno, punto. Y como él se alejó de Dios, todo lo que no es no es. Punto. Si Dios es amor, el enemigo no es amor. Pero él tiene un solo propósito con tu vida. Y es que vos no cumplas con el propósito por el cual fuiste enviado a esta tierra. No tiene otro propósito. Va a hacer todo lo posible. Si es necesario, te va a dar lo que tu corazón quiera. Si te va a desviar, te lo va a dar. Porque él quiere que te desvíes. ¿Por qué quiere eso Satanás? Por una sola cosa. ¿Vieron que Satanás fue vencido en la cruz? Sabemos. Y que fue condenado. ¿Lo sabemos? Ahora, ¿cuándo va a ser el tiempo de su ejecución? ¿Cuándo se va a cumplir la ejecución de que va a estar en el lago de fuego, no? Todos sabemos esto. Lo hemos leído alguna vez, que el infierno fue creado para Satanás, para los... ¿Sí? ¿Cuándo se va a cumplir esa condena? ¿Cuándo se va a ejecutar? Porque ahora está como condenado, pero todavía no se le ejecutó. Cuando la iglesia haga lo que tiene que hacer y llegue el fin. Entonces, Satanás, que no es ningún sonso, lo único que quiere es que no llegue el fin. ¿Cómo hago para que no llegue el fin? Distraigo a la gente que tiene que hacer lo necesario para que llegue el fin, punto. Y así va pasando generaciones, y yo sigo sin pagar mi deuda. Si no, es muy difícil cómo funciona Satanás. ¿Qué lo mueve a Satanás entonces? El miedo. Y claro que lo mueve el miedo. ¿Qué otra cosa? No vamos a querer que a Satanás lo mueve el amor o la fe. Si él nos tiene esclavos por miedo, es porque él es el padre del miedo. Pero porque él lo siente el miedo. Por eso dice que los demonios creen y tiemblan. Claro, creen y tiemblan porque sabe que su ejecución está pronta. Único objetivo de Satanás, que vos no hagas lo que tenés que hacer. ¿Por qué? ¿Porque te odia y quiere que te vaya mal? No, porque no quiere que le llegue la condena, punto. No sé si es tan personal con vos la cosa, ¿me explico? Es personal con él. Cuando uno tiene miedo se pone egoísta. ¿O no? Todos lo sabemos. Cuando uno tiene miedo es egoísta. Piensa en uno y cómo salvarse. Satanás es un tipo con miedo. Un ser con miedo. Por lo tanto, no sé si le importamos tanto a nosotros. Le importa una sola cosa, que yo no haga lo que tengo que hacer, porque si yo hago lo que tengo que hacer, adelanto el tiempo. Si no lo hago, se detiene el tiempo. Para eso utiliza el recurso de la pseudopaternidad y los traumas. Tiene un diseño bien complejo. No es tan complejo. Le voy a mostrar una imagen. Esta lámina que les voy a mostrar ahora da para mucho más, pero vamos a explicar algunas cosas nada más. Algunas de las cosas que están acá, no se asusten, no es tan difícil como se ve. Son las que estuvimos viendo hasta acá. ¿Dónde está mi diseño y mi identidad? En la eternidad.
Esta línea es la que divide lo eterno de lo natural, del plano natural. Este es el plano de lo eterno. Ahí yo fui engendrado, fui escogido y fui predestinado. Desde el momento que ocurrió eso, es importante que entiendas esto, por eso te lo recalco tanto. Cuando ya llegaste a este plano, que entraste en el vientre de una madre, para cuando eso ocurrió, ya había un destino para tu vida. Es decir, el nacimiento nuestro tiene ya un propósito. ¿Se entiende de él? Que tu vida hoy ya está prediseñada. Dios cuando te envió porque había algo para hacer, que solo vos lo podés hacer, y para eso fuiste investido de herramientas que solo vos tenés. Esos son los dones, las capacidades, las unciones, aquellas cosas que Dios me dio que hacen juego, que coinciden con mi obra. Es decir, si mi obra es hacer algo de carpintería, pues Dios me dotó las herramientas necesarias para trabajar la madera. No me mandó a hacer un trabajo de carpintería con las herramientas de un herrero. Entonces todo en nosotros coincide, nada está puesto al azar. Mi identidad y mi propósito se funden en esa paternidad y en ese engendrarme para algo. Fui investido de algo, tengo dones y capacidades que hacen juego con eso, y mi destino es hacer lo que tengo que hacer. Por eso dice que el Espíritu repartió a cada uno como Él quiere los dones. ¿Por qué los repartió como Él quiere? Porque Él sabe la obra. ¿Soy claro? Entonces todos esos recursos que nos fueron dados empiezan ya desde la gestación a desdibujarse. ¿Por qué? Porque de entrada entro en un vientre materno con la genética de un padre y una madre caídos. ¿Por qué? Porque ellos heredaron el pecado. Entonces ya de entrada mi genética se ve contaminada con enfermedades hereditarias, ser pelado, un montón de cosas feas que no tendrían que haber pasado, pero son. Pero me explico, decir, la genética empieza a desfigurar esta imagen. La empieza a desfigurar porque trae carga de pecado. En esa carga de pecado también heredamos, que hoy lo entendemos como epigenética, no solamente cosas que se manifiestan por un gen, sino la manera de alimentarse mala que ha tenido mi familia se manifiesta en mí, los malos hábitos, las malas conductas, las malas maneras de pensar, las enfermedades mentales, todo eso ya desde la gestación empieza a desfigurarse. ¿Por qué? Porque entré en el plano del enemigo, la tierra. Es el príncipe de este sistema. Entonces, si hay algo que el enemigo va a querer hacer con mi vida es empezar de lo antes posible a desfigurar mi identidad, simplemente para que no haga la obra que está preparada de antemano para mí. Nazco ya con esa herencia, ya de partida perdí mucho de ese diseño original. Pero después están los traumas de nuestra vida. Esos traumas que no son necesariamente bruscos, así como una violación, o sí, recuerdo cuando tuvimos un accidente y murió parte de mi familia. No, a veces los traumas son cosas cotidianas de todos los días. Una palabra dicha por alguien que yo la escuché, ni siquiera iba dirigida a mí, pero afectó mi alma, ¿sí? Como yo siempre pongo ese ejemplo, ¿no? Escuchar a un padre decir, sí, porque si no estudias no sos nadie. Una mentira absoluta, pero capaz que ni siquiera me la dijo a mí, se la dijo a otro, y yo lo escuché, y después la vida me llevó a no estudiar, y vivo toda la vida sintiéndome un nadie. Ese trauma casi imperceptible, me vuelvo a repetir, no me lo dijeron ni siquiera a mí, lo escuché. A eso agreguémosle todos los traumas que son percibidos, que a lo mejor en el momento no nos damos cuenta, inútil, vos sos siempre el mismo, vos no cambiás más. Estoy hablando de traumas, de cosas cotidianas no tan complejas, pero que abren una grieta. Un padre con temor a la falta, una vida con faltas, con carencia de alimento, una vida en un matrimonio que se llevaba mal y yo veía permanentemente violencia entre ellos.
¿Vieron cómo cada una de estas cosas que les digo, la burla, la enfermedad, convivir con la enfermedad, cómo cada uno de estos traumas va desdibujando la paternidad? Porque al principio le dije que la figura de la paternidad era la provisión, la figura de la paternidad era la no enfermedad, la figura de la paternidad. Ahora, todos los traumas lo único que hacen es desdibujarnos la paternidad y generarnos un alma huérfana. El trauma viene para manifestar orfandad, me hace huérfano, crecer en un lugar de violencia, de ira, ser burlado, el bullying en el colegio. No hace otra cosa que traumar mi alma. Me saca, me roba paternidad. ¿Qué pasa en ese momento? Yo, sin Cristo todavía, soy activado por la paternidad de este mundo. Entonces pareciera que una vocecita viene y me dice, prometete a vos mismo que nunca más te va a pasar esto y que no le va a pasar a tus hijos. Y empezá un camino para procurarte restituirte esa orfandad, para procurarte una paternidad. Entonces trabajá como un loco toda la vida para que a tu hijo no le falte, porque claro, como tu trauma fue la falta, entonces vos ya tenés un norte para tu vida. Y esa es la ruedita del hámster. Esa es los que por el temor a la muerte están toda la vida prisioneros, corriendo una carrera que es innecesaria porque sería resuelta por la paternidad, pero como yo me juré una paternidad autogestionada sin Cristo, mi alma empieza a entrenarse en que yo tengo que trabajar toda la vida para que no me falte. En que yo tengo que hacer dieta toda la vida para que no se burlen, porque cuando era chiquito me hicieron bullying. En que a mi hijo no le va a pasar lo mismo. En que yo solo puedo ser alguien si hago algo bien, entonces tengo que ser perfeccionista. Nada puede fallar. Tengo que hacer todo perfecto. Cuando recibo la aprobación del otro, siento un parche de paternidad en mi vida. ¡Ay, me felicitaron! Es un parche. Mañana no te felicitan y volvés a tener el hueco y volvés a esforzarte para hacer las cosas bien. Tenés estrés, estás ansioso, nunca lográs conformar tu alma porque el hueco no se llena. Es la carrerita del hámster, es la pseudo-paternidad, es la falsa paternidad, es el sistema de este mundo que gobierna por medio del temor. Todo funciona por temor. Un buen negocio, ¿querés un buen negocio? Hacele tener miedo a la gente para que consuma tu producto. Esa es la estrategia número 1 hoy de venta. El miedo. El miedo a no pertenecer. ¿Qué celular tenés? ¿Es un smartphone? ¿Es de la última generación? No, pero no tenés memoria. Ya no perteneces. Tenés que comprarte otro. ¿Qué te crees que te impulsa a comprarte el otro? Un miedo psicológico de no pertenecer, porque en realidad no es otra cosa. El miedo te esclaviza. Trauma. Instruye al niño en mis caminos y aún de grande no se apartará de ellos. Ese es el principio que usa Satanás. ¿Cómo salimos de esto? Sin Cristo es imposible, porque si lo instruiste de chiquitito, de grande no se puede apartar. Es la estrategia perfecta. Ahora, más perfecto es nuestro Dios, que nos dio a Cristo para que en Él podamos morir, y ese es el diseño, morir para renacer en Él. Por eso hablo de un nuevo nacimiento. Pero yo para morir tengo que renunciar a esa genética, que es la genética que me robó, que me traumatizó, que me alejó, que me despojó. Para en el nuevo nacimiento en el Espíritu volver a conectarme con el Padre y recuperar esa verdadera identidad en el nuevo nacimiento y empezar en Cristo el camino al Padre. ¿Sí se entiende? Ese camino al Padre es tu propósito. Ahí están las obras. A medida que vos vas avanzando en este camino de redención, en la medida que te vas despojando del viejo hombre, cuando digo despojarse del viejo hombre, ¿qué son entonces? Son cuando yo nazco de nuevo, vuelvo a repetir esto para que lo entiendan, cuando yo nazco de nuevo en el Espíritu, aún habitan en mí las memorias traumáticas y la herencia del muerto que ya murió, pero todavía mi alma tiene las memorias del muerto. ¿Cuál es mi tarea? ¿Cuál es nuestra tarea? Despojarnos de las memorias del muerto y revestirnos de las verdades del eterno, del que fue el elegido antes de la fundación del mundo, del que ya habitaba ahí.
En la medida que yo voy haciendo eso, van ocurriendo dos cosas. Esa imagen de Cristo va siendo formada en mí y se va produciendo la manifestación visible de mi destino, que fue la vida de Cristo. Fue cumpliendo en un plano natural, día tras día, su propósito. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Pero eso también requirió en un tiempo que Él creciera en sabiduría, que Él se desarrollara en carácter. Dice, Cristo, por lo que padeció, aprendió obediencia. O sea que Él padeció para aprender. Y habiendo sido perfeccionado, eso es, habiendo alcanzado madurez, vino a ser autor de eterna salvación. Ese es nuestro camino, exactamente igual. Nosotros por lo que padecemos, aprendemos obediencia y somos perfeccionados para ser autores de la obra que estaba preparada para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Por eso Dios le hace en la Biblia tanta promoción al sufrimiento que a nosotros no nos gusta. Porque por el padecimiento somos perfeccionados. Si Cristo lo hizo, nosotros también. ¿Sí se entiende? Ya me acordé del pasaje que quería leerles y que tiene que ver con esto. Sé que hoy es mucha información. A lo mejor tengamos que hacer otra charla para volver a hablar de esto varias veces, porque sé que es mucha información. Tranquilo, no es que no sé, no te estás dando cuenta que mucho, sí, me doy cuenta. Lo que pasa es que no quiero darlo a medias, porque si no, no se entiende el todo. Ahora, van a quedar muchos huecos que se pueden, sí, pero por lo menos ya vimos la vueltita entera. ¿Se entiende? Repasaremos una y otra vez todas las veces que sea necesario. Aparte a mí me gusta, y acá tenemos muy buenos maestros que podrían explicarlo una y otra vez, hasta que podamos entenderlo mejor. Mira, esto último que puse acá es esto que yo le dije que la redención es como en etapas, es un proceso. Empieza en el espíritu, pero no termina ahí. Yo digo mal, pero para que se entienda es como una redención en cuotas. La redención fue completa hecha en Cristo. La manifestación en nosotros es progresiva, ¿se entiende? O sea, ya Cristo hizo todo. Él no tiene que añadir más a lo que ya hizo. Ahora la manifestación de ese Cristo en nosotros sí va siendo en un proceso. Y eso es lo que puse acá. Número 1 el espíritu, número 2 el alma, número 3 el cuerpo. Vaya a leer de nuevo Romanos 8. Ya se los leo. Les leo de nuevo el que leímos hoy, 8:15, dice, pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso nos está hablando de que se produce algo en nuestro espíritu. Número 1, el Espíritu de Dios viene a nuestro espíritu, le da testimonio y nuestro espíritu ya se conecta con el Padre. Esa es la conexión que tenemos hoy. Esta conexión es la que nos permite hoy ver las cosas que ojo no vio ni oído yo. Esa conexión es la que hoy nos permite estar sentados en lugares celestiales, juntamente con Cristo, porque en cuerpo no estamos sentados, pero en espíritu sí. Hoy el espíritu es nuestro recurso, porque nuestro espíritu está 100% redimido desde el nuevo nacimiento. Ahora, si seguimos leyendo en Romanos 8, 22 y 23, fíjense qué interesante. Y sabemos que toda la creación hasta ahora gime a una y sufre como si tuviera dolores de parto.
Y no solo ella, sino también nosotros, escuchen esto, que tenemos las primicias en el Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos mientras esperamos la adopción, la redención de nuestros cuerpos. ¿Ven que acá habla también de algo en cuotas, o en proceso, o en paso? Dice, nosotros que ya tenemos, cuando uno compra algo y da una entrega, esas son las primicias, ¿verdad? Como si fuera la primicia. Yo te digo, bueno, vale 10, toma, te doy 5, ya después te doy el resto. Acá Pablo lo aclara bien, dice, nosotros que ya tenemos las primicias en el Espíritu, ¿las primicias de qué? De la adopción, si después habla de eso, de la redención. O sea que hoy estamos en un proceso donde lo que ya sí está redimido en nosotros es el Espíritu que nació de nuevo. Pero dice que nuestro cuerpo gime por esa adopción. O sea que todavía no alcanzó esa redención a nuestro cuerpo. En el medio entre el cuerpo y el Espíritu está el alma. Claro, eso no lo dice acá, pero lo deduzco claramente. Hoy estamos en un proceso donde nuestra alma debe adquirir esa redención para que en el momento que nuestra alma coincida con nuestro espíritu, que yo tenga 100% paternidad expresada en mi espíritu y en mi alma, nuestro cuerpo se hará acreedor de esa redención, seremos transformados y junto con nosotros toda la creación. Teológicamente tengo mucho para explicar, pero no quiero, porque tiene que ver con un orden de creación también. Primero el espíritu, porque él es espíritu. Después el alma, y después el cuerpo, porque el cuerpo es tierra, fue tomado de la tierra, entonces es lógico que se rediman juntos. Por eso la creación espera la manifestación de los hijos en un cuerpo redimido, para ellas también manifestarse en una creación redimida, porque coincidimos en el material, fuimos tomados de la tierra. ¿Entienden que no lo digo porque sí, porque se me ocurrió? Así lo dice la Biblia. ¿Sí se entiende? Entonces, para cerrar esto, nuestro origen es la eternidad. Fuimos puestos en la tierra con un propósito. Ese propósito tiene que ser mi norte, mi objetivo. Cuando yo fui formado en el vientre de mi madre con la genética de mi padre y mi madre, sufrí, fui traumatizado. Cuando crecí, mucho más. Esa combinación de cosas forjaron en mí un solo resultado, que es despojarme de los recursos que yo tenía para hacer la obra que el Padre me encomendó. Cuando Él viene a mi vida en ese llamado, no porque viene por primera vez, porque Él me conocía de antes, cuando yo me entero, empieza un proceso en mi vida en donde mi espíritu se vivifica con la simiente verdadera y yo en el alma tengo que empezar un trabajo de entrenamiento para que coincida con mi espíritu. Pablo le dijo a los Gálatas que el espíritu se opone a los deseos de la carne para que no hagan lo que queremos. ¿A quién le estaba hablando Pablo ahí? ¿A qué parte del hombre? Al alma. Es como si hoy les dijera, ¿saben qué? Al alma de ustedes, el cuerpo de ustedes que heredó esto, que fue traumatizado en esto, siempre se va a oponer a que ustedes hagan lo que el espíritu les pide que hagan. Y ustedes van a decidir por medio de su alma, porque en su alma está la voluntad. Por eso esto requiere de un entrenamiento. La gracia de la salvación no requiere ningún entrenamiento, es gracia haciendo renacer mi espíritu. Que mi carácter sea forjado conforme a mi espíritu requiere de un entrenamiento. ¿Cómo se llama, Pablo, ese entrenamiento? Discipulado. Ir por el mundo, no dice y hagan convertidos a mí, hagan discípulos. Discípulo es alguien que deja todo, que lo sigue, que paga el precio necesario para que la imagen de Cristo, que está hoy en nosotros, guardada en nuestro espíritu, empiece a romperse en nuestra alma, para que adopte esa misma forma. Esa es la expresión de la paternidad. Ese es el camino al Padre. Esa es la real solución a toda nuestra historia traumática. Morir y nacer de nuevo en Él y empezar un camino de entrenamiento y discipulado
de nuestra alma para que haga juego con nuestro espíritu. ¿Amén? ¿Sí? Anoten las preguntas. En otro momento que nos reunamos, podemos compartir las dudas, ¿sí? Y las que les surjan. ¿Amén? ¿Oramos? Padre eterno, hoy levantamos nuestra voz, tus hijos, y te pedimos que tu paternidad siga expresándose en nuestra alma, conforme al destino que pensaste y planificaste para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Te honramos, te bendecimos, te glorificamos por tu sabiduría, te glorificamos por lo que nos permitiste entender y por aquello que aún no entendemos, porque sabemos que sos grande, poderoso, Señor. Te glorificamos y te honramos. Te pedimos perdón por no haber entendido algunas cosas, por haber caminado equivocado mucho tiempo. Pero sabemos que en Cristo está nuestra restitución. Y hoy acudimos a Él, a Cristo, Jesús amado, poderoso. Señor, gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias porque habilitaste la semilla verdadera para nosotros. Gracias porque estábamos en vos antes de la fundación. Gracias porque fuimos predestinados, porque nos llamaste. Gracias porque tenemos un Padre, una identidad, un propósito. Hoy ponemos delante de tu presencia nuestra alma maltratada, mal aprendida, mal enseñada, traumatizada, equivocada, ajena de padre, huérfana. La entregamos porque no la queremos más, porque nos disponemos a que nuestra alma adopte la forma del Hijo, el espíritu del Hijo, el alma del Hijo, del que se sabe hijo, del que vive como hijo, del que gobierna como hijo, del coheredero como un hijo. En el nombre de Jesús nos levantamos contra el espíritu de este mundo que una y otra vez nos insiste para volver a la orfandad. En el nombre de Jesús lo rechazamos. En el nombre de Jesús no lo queremos. En el nombre de Jesús reivindicamos, levantamos la voz de nuestro espíritu que clama Abba Padre una y otra vez. Y que ese eco resuene en nuestra alma, que moldee nuestra alma, que gratifique nuestra alma, que llene nuestra alma. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre sobre nosotros, Abba Padre sobre nuestra prosperidad, Abba Padre sobre nuestra vida, Abba Padre sobre nuestras necesidades, Abba Padre sobre nuestros deseos, Abba Padre, Abba Padre. Sea puesta en nosotros, gestada en nosotros y generada en nosotros un alma madura, un alma entendida, un alma sabia, un alma que busque sabiduría en vos, un alma lista, preparada, dispuesta para cumplir el propósito por el cual nos enviaste. En el nombre de Jesús, el Espíritu ahora intervenga en nosotros para revelarnos, para mostrarnos con claridad nuestro destino, para mostrarnos nuestro origen. En nuestro origen está nuestro destino. En el nombre de Jesús nos levantamos contra la mentira de creer que nuestro origen es terrenal. Porque el origen es el destino. Porque así como en el pueblo de Israel el origen no fue Egipto, sino el origen fue la tierra de Canaán, y ese fue el destino de la tierra prometida, así nosotros también, nuestro origen es la eternidad junto al Padre, y ese es nuestro destino. Porque nuestro origen determina el destino en el nombre de Jesús. Regálanos un alma sabia para entender tus caminos y no apartarnos de ellos en el nombre de Jesús. Ahora sean restauradas las almas de los que aquí estamos. Nos volvemos en contra de las experiencias traumáticas, de aquellas que instalaron el temor en nuestras vidas, de aquellas que por muchos años nos han dirigido las acciones, los actos, los pensamientos. Las renunciamos en el nombre de Jesús. Venga tu poder sobrenatural sobre nosotros, trayendo luz, trayendo claridad, trayendo sanidad. En el nombre de Jesús renunciamos al muerto. No queremos las memorias del muerto, no las queremos, queremos las memorias eternas, aquellas memorias de cuando nos miraste en la eternidad y cuando nos elegiste.
sea restituido y restaurado en nosotros el diseño del heredero, del Hijo verdadero. Oh Padre, que esta palabra hace buena tierra en nuestros corazones para dar el fruto que esperas de nosotros. Yo te bendigo y bendigo a estos hermanos para que regresen a sus hogares en paz y para que la semilla que fue plantada desde el cielo en ellos no se pierda. Y si alguna semilla no venía del cielo, sea retirada de ellos para que no crezca. Pero tampoco permitimos al enemigo a revolotear como aves queriendo robar esa semilla. Se lo prohibimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Eternamente, gracias.